artículo en el diario, en la Crónica de León, que ya no existe, y venía mi teléfono para que me llamaran familiares, y el que me llamó fue el arqueólogo Fulvio Vidal, y ellos estaban dispuestos a echar una mano, pensando que solo había desaparecidos aquí, porque ahora ya aprendí muchas cosas, pero entonces no había bibliografía casi sobre el tema, y la poca que había a mí me la regaló en el año 2003 el novio de una de mis hermanas, que era de Logroño, y entonces en los años 80 hubo un periodista que le iban a hacer un homenaje, Antonio García o Hernández García, periodista de Soria, que en el 81 hizo 3 tomos flipantes sobre la represión de La Rioja, impresionantes. Entonces ahí me enteré de que hubo exhumaciones en los 70, porque salen fotos en esos 3 libros. Luego hizo otros 2 tomos sobre Soria. Yo lo localicé en el año 2002, me costó mucho. Y estas 2 amigas de la facultad que te he dicho eran de Soria, yo conozco, he estado muchas veces en Soria, pero él estaba como escondido, porque en el año 80 y pico publicar todo eso tuvo muchas amenazas, tuvo que dejar su trabajo, o sea, era mucho más complicado, pero bueno, yo ahí fui enterándome, ¿qué ha pasado con los desaparecidos aquí? Pues ahí me enteré de que había exhumaciones en los 70. Luego ya me enteré de que la revista Interview había sacado varios reportajes. Me fui al archivo de Interview y me fotocopié los reportajes de los años 70. O sea, empecé, pero al principio era como la idea de que esto es por aquí, porque igual, yo qué sé, zona minera, igual aquí, mataban así. De hecho, una de las cosas que mira, molestó mucho al principio, es en el artículo que yo publiqué en la Crónica de León, usar la palabra desaparecido. Eso es como, yo tengo por ejemplo de Miguel Ángel Aguilar, grandes periodistas del país, Santos Juliá, el historiador, el gran editorialista del País de su historia, Javier Pradera, escribiendo artículos contra el uso de la palabra desaparecido, porque decían que eso no, eso era de América Latina, que lo de aquí era otra cosa. Entonces, mira, casualmente yo desde el año 97 tenía una buena relación con algunos de los abogados argentinos y españoles que abrieron en la Audiencia Nacional los juicios por las dictaduras de Chile, Argentina y Guatemala. Entonces, yo no era consciente realmente, pero cuando encontré la fosa y no sé qué, directamente pensé, un desaparecido. Por eso el título del artículo era Mi abuelo también fue un desaparecido, ¿no? Porque aquí hablábamos de otros y entonces tengo una pequeña colección de artículos periodísticos, incluso algún investigador argentino que trabajaba en el CSIC también le ofendió que yo usara la palabra desaparecido, que me decía, no, los desaparecidos son los de allí, lo de aquí es otra, lo de España es otra cosa. Dice, mira, no, la desaparición forzada es un delito, son 4 delitos en uno. Te detiene alguien que no tiene ninguna legitimidad para hacerlo, te tortura, te asesina y esconde su cadáver. Me da igual que eso pase en Argentina, en Singapur o en Yemen. Ese delito, esos 4 delitos en uno, son lo mismo. Entonces, ese lenguaje no era ninguna casualidad, ese lenguaje de rechazar el uso de la palabra desaparecido y reivindicar la palabra paseado, que es lo que hacían algunos de estos grandes periodistas, ¿no? Porque España venía de haber detenido, o sea, esto es en el año 2000, España había detenido en Londres a Pinochet en el 98, y esto era un lenguaje un poco neocolonial. Es decir, esas barbaridades, lo de aquí fue otra cosa. Esas barbaridades lo han hecho los de América Latina, ¿no? Porque son más salvajes que nosotros. Claro, ahora, y mucho de esto hay una especie de neocolonialismo, ¿no? El hecho de que España no haya juzgado aquí a nadie de la dictadura y les haya dicho a Argentina, Chile o Guatemala, poneros a investigar los crímenes de vuestras dictaduras, pues por un lado es marketing político a nivel internacional. Es, mira, en España que bien hemos resuelto en la transición esto, que ahora perseguimos dictadores por el mundo, porque aquí ya nos reconciliamos y lo dejamos todo arreglado, que es lo que se ha vendido muy bien a nivel internacional. Y luego tiene esa cosa como de neocolonial, ¿no? De que la metrópoli le dice a la excolonia, oye, limpia eso que yo nunca voy a limpiar. Entonces esa estrategia empezó en el año 78 con una fotografía de Juan Carlos de Borbón y su mujer en México con la viuda del presidente Manuel Azaña,
el 20 de noviembre del 78, son 15 días antes del referéndum de la Constitución. Entonces, era una fotografía muy trabajada porque la viuda de Azaña no quería hacerla en principio. Pero Juan Carlos de Borbón quería decirle a España: voy a ser el rey de las dos Españas. Se hizo esa foto allí, pero jamás hizo algo parecido aquí, en España, con alguien republicano. Simplemente era marketing político. Y podemos hacer un hilo con eso: juicios con Guatemala, Chile, Argentina, detención en Londres de Pinochet, y lo podemos traer, por ejemplo, hasta septiembre de 2023, cuando se cumplen 50 años del golpe de Estado en Chile y el gobierno de España le entrega al embajador de Chile en España un montón de documentación desclasificada del golpe. Mientras hace eso con Chile, nosotros tenemos una ley de secretos oficiales de 1968 que firmó Franco y aquí no se desclasifica nada, ¿no? Entonces ha sido como una... Yo hice un artículo que era exportar memoria e importar olvido, jugando con esa doble moral, ¿no? De salimos fuera y todo está bien, pero aquí no vamos a tocarle el pelo a nadie. Que todos estén tranquilos, que no le vamos a tocar el pelo a nadie. Entonces se puede hacer toda una... bueno, un camino de cómo se ha utilizado eso, ¿no? Y lo podría añadir hasta la visita que acaba de hacer Felipe VI a Mauthausen en el aniversario de la liberación del campo, ¿no? Unos republicanos, 4.700, murieron en el subcampo de Gusen, fueron deportados por petición de Franco. Este jefe del Estado no electo jamás ha dicho nada contra la dictadura aquí, pero cuando son alemanes los malos, se fue a Auschwitz en enero y se ha ido a Mauthausen en mayo, ¿no? Entonces, esa estrategia es una estrategia muy consciente y que desde la transición hasta aquí ha seguido practicándose. Perdón, porque me has preguntado cómo se creó la asociación y me he ido a Chile. Pero es todo una información muy interesante, muy buena. ¿Cuántas exhumaciones se habrán podido realizar aproximadamente en estos 25 años? Porque es un trabajo muy lento. Eso sabe más Marco, creo que están cerca de 200. Más luego intentos de búsqueda. Alrededor de 1.700 personas creo que se han exhumado. 1.700 personas. En estos años, sí. Sí, más o menos debe ir por ahí. Ahora, España, otra cosa que tiene que ver casi con lo que estaba contando antes. España es el único país del mundo, no hay otro, que pretende resolver problemas de desaparición forzada convocando subvenciones. No hay ninguno en el planeta. Por muy frágil que sea política y económicamente, que tenga desaparecidos forzados, me da igual Camboya, o sea, países mucho más frágiles que nosotros, política y económicamente, que Guatemala, que con mucha más inestabilidad. A nadie se le ha ocurrido poner en un plato un poco de dinero y a ver quién es el familiar que lo coge antes y deja al otro familiar sin recursos. Eso no existe en otros sitios, ¿no? Entonces, eso ha creado una especie de perversión en esto de las exhumaciones. Por poner un ejemplo, ahora hay muchas empresas en toda España haciendo exhumaciones con dinero público. Nosotros no pedimos ninguna subvención porque estamos en contra de ese modelo, pero lo que hacen es exhumar las fosas cuanto más grandes mejor, porque entonces recibes más dinero del Estado. Entonces las investigaciones pequeñas, que son las que nosotros más hacemos, de 4, de 6 personas, que igual es en el campo y no en un cementerio que más o menos lleva sobre que igual tienes que estar 4 días pagando una máquina hasta que das con ella, como fue el caso de mi abuelo, que estuvo 3 días una máquina hasta que apareció. Se está creando esa especie de perversión. El gobierno ha anunciado hace unos meses que en los últimos 4 años ha exhumado 5.600 personas. El gobierno. Nosotros enredamos mucho por el portal de transparencia. No sé si es una asignatura en periodismo, pero si no debería serlo. Pedimos muchas constantemente. Entonces yo, cuando oigo esa cifra, por el portal, por el derecho de acceso a la información pública, le pregunto al gobierno cuántas de esas personas han sido identificadas. Y la respuesta oficial es, esa información se encuentra en un formato de difícil acceso. Literalmente, es la respuesta, te la puedo pasar.
Digo, ¿qué está? En un pendrive dentro de una roca de kriptonita. ¿Qué es eso de difícil acceso? Yo puedo llamar a Marco al laboratorio un día y preguntarle cuántas personas hemos identificado y se va a una base de datos, le da una tecla y me lo dice. Entonces, ¿el gobierno por qué no lo quiere decir? Porque esa cifra es muy baja, porque ha primado subir el número de exhumaciones, que es lo que venden los titulares. Independientemente de que una empresa haga una exhumación y no se haya preocupado de buscar a las familias, de hacer una buena investigación histórica antes, da igual. Tienen noticia o ciertos testimonios de que hay una fosa, piden el dinero y la exhuman. Y luego, si no has identificado a nadie, o de 26 a 1, tú ya has exhumado, ¿no? Entonces aquí hay una perversión con eso, porque el gobierno